comisionar misioneros en Antioquía, hermanos, mientras la iglesia estaba en la oración y ayuno, dice Hechos capítulo 13, verso 1 al 4, el Espíritu Santo es el que indica, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, según el verso 2. Así que aquí es bien importante notar que primero la iglesia no los llamó, la iglesia no los motivó a que fueran, más bien aquí la iglesia es la que reconoce que es el Espíritu Santo el que hace el llamamiento al servicio misionero. Y la tarea de la iglesia es desde luego dejarlos ir a la obra misionera, pero vemos aquí que es el Espíritu Santo es el que inicia la tarea de la siembra de iglesias. Así que podemos ahora comentar lo siguiente. La iglesia de Antioquía es una iglesia capacitadora, es una iglesia facilitadora, y ella se encarga de perfeccionar las habilidades para los sembradores de iglesia. Es decir, la iglesia les brinda apoyo moral, les brinda sus oraciones, los acompaña con el ayuno, mientras ellos se van a encargar de sembrar nuevas iglesias. Por lo tanto, entonces la iglesia de Antioquía es una iglesia enviadora, es una iglesia facilitadora, más que nombrarla como iglesia madre. Ella es una iglesia que facilita para que haya nuevas iglesias, surjan nuevas iglesias a lo largo y a lo ancho de Asia Menor. Y estos textos los encontramos en Hechos 13, 14 al 16 y 4, verso 1. Pablo entonces, en esta metodología, acude primero a la sinagoga judía de la ciudad. Y allí encuentra tres tipos de personas. Los que son judíos, los que son prosélitos, es decir, que se han adherido al judaísmo, y gente que teme a Dios. En la mayoría de los casos, los que estaban más receptivos al mensaje eran las dos últimas categorías, prosélitos y gente que teme a Dios. Porque cuando los judíos le empiezan a negar el acceso a la sinagoga, dicen, tú aquí no entras, entonces Pablo busca otros lugares de reunión. Y entre ellos la escuela de Tirano, ya lo vimos hace un momento. Y Pablo va a utilizar muchos lugares para comunicar el evangelio. Predicar en las sinagogas, locales alquilados, palacios durante el juicio que él aprovecha a los gobernantes, predicarles, va a los ríos donde no hay sinagoga, como por en el caso de Filipos, él va el sábado a la oración, que es en el río, y ahí predica. También lo hace en las cárceles, en el mercado, en los estadios, utiliza el Areópago en Atenas para la predicación del evangelio. Es decir, busca usar sus contactos como fabricante de tiendas y velas de barco para alcanzar a otros con el evangelio. Así se hace de amigo de Priscila y Aquila en Corinto y aprovecha con sus experiencias compartir el evangelio. También aquellas desagradables como cuando es atacado por el pueblo, al sufrir naufragio, pero para todo aprovecha el anuncio de las buenas nuevas del evangelio. Ahora, si Pablo estuviera en este tiempo y viviera, de seguro usaría todos los medios, radio, televisión, conferencias, correo electrónicos, video, audioconferencias, WhatsApp, proclamar el mensaje del evangelio por todos los diferentes medios. Punto que sigue es congregar a los creyentes. Ya miramos el núcleo, ya miramos el punto anterior, que era comisionar misioneros, y ahora congregar a los creyentes. Pablo sabía que para discipular a los que se habían convertido tenía que reunirlos en congregaciones. Y estas congregaciones se hacían tanto en salones alquilados como en las casas de las personas. Donde quiera que hubiera un espacio disponible, un patio, una terraza, lo importante no era el lugar, sino la congregación de creyentes. A veces nosotros queremos tener, como quien dice, todo. Y yo he aprendido, hermanos, en este tiempo, que lo que Dios nos dé, y yo me recuerdo cuando empezamos el año pasado, este nuevo grupo, en un patio muy reducido. Pero luego Dios nos obsequió otro lugar más espacioso donde actualmente estamos. Y acabamos de llegar a casa de unos hermanos porque decimos, ya vienen las lluvias.
ya no vamos a poder reunirnos. Dice, no, hermanos, ya tenemos un lugar, ven a la casa. Y ya vimos su lugar, cómo está bien techadito y todo eso, y tenemos espacio para poner todas las más de 20 sillas que hemos adquirido, nuestro pequeño equipo de sonido, y cómo podemos darle ya más formalidad a la reunión en algo ya más techado y dejar de estar abajo de los árboles. Es decir, hay que aprovechar lo que ya Dios nos va poniendo, y entonces Pablo está buscando que incluso en las casas, ahí pudieran reunirse, y de hecho, si usted lee en Romanos 16:5, cuando él en repetidas ocasiones escribe y dice, salúdame a la iglesia que está en tu casa, a la que está en su casa. Entonces prácticamente donde estén los hermanos, allí está la iglesia. Y la parte que sigue es confirmar la fe. Hechos 14:21, 22 y Hechos 15:41. Cuando Pablo y su equipo misionero ven que la gente acepta a Cristo y proceden inmediatamente a hacer su plan de discipulado. ¿Cómo los vamos a discipular? Dice el verso 21-22 del capítulo 14. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. De eso se trata, de que ya la gente que ya creyó, volverla a confirmar. Y los nuevecitos, los que apenas aceptaron a Cristo la semana pasada, yo no puedo dejar días sin estarle dando asistencia espiritual inmediata y trabajar con ellos. Y a los que ya se están consolidando en la fe y que tienen mucha hambre de las escrituras, ya nos vamos cada 8 días. Decir, los vemos dentro de 8 días. No, hacemos visitas entre semana, nos acercamos más a ellos, con el único propósito de confirmarles la fe. Así que aquí notamos y vemos con tanta frecuencia en su ministerio, al igual que en el ministerio de los otros apóstoles, la dedicación de proveer el fundamento fuerte, es decir, la doctrina, las enseñanzas de Cristo, para que entonces surja la iglesia. Porque nosotros no podemos ir, tiramos la semilla, esperar que crezca y ni ir, hay que ir a regarle y ponerle agua, hay que quitarle el zacate, lo que puede ahogar la planta. Hay que estar pendiente de la planta, que le dé el sol, que le dé el agua, para que empiece a crecer. Y eso es confirmar la fe, estar pendiente de las personas y constituir líderes. Por ejemplo, a un año que empezamos nosotros el grupo, apenas este viernes fue nuestro proveedor de distrito. No pudo ir en enero. Me dijo, en enero voy, pero por alguna razón su trabajo no pudo ir. Le digo, hermano, cuando usted tenga el tiempo y pueda. Nosotros todos ahí estamos trabajando con las personas. Y el dueño de la casa que nos presta, hemos trabajando con él. Él ya preside los cultos. Él inicia con la oración, dirige los cultos. Todavía no predica, pero ya está teniendo un liderazgo. Constituir líderes, tenemos que trabajar con esto. Dice el verso 23 del capítulo 14 de Hechos, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia, es decir, es bien significativo que en cada congregación, que en cada iglesia había nombramiento de ancianos. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como sus compañeros estaban esperando no solamente establecer iglesias al azar, sino buscar que fueran fuertes, que fueran responsables y que también fueran reproductoras. Era como hacer una declaración de fe. En fe los nombramos. Vamos a trabajar con ellos, pero sea Dios el que también mueva sus corazones. Hoy tenemos pastores en las iglesias donde están solos. Hay bastantes hermanos, pero nadie quiere colaborar. Parece que nadie quiere abrazar el ministerio. Y nosotros tenemos que trabajar con eso, de constituir liderazgo, trabajar con que las personas asuman un liderazgo. Dice, y para esto, dice la segunda parte del texto de Hechos 14:23, y habiendo orado y con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, ya los nombramos, ya constituimos ancianos, ahora oramos por él, ayunamos por él, y que el Señor sea el que esté en las manos del Señor, encomendarlos en las manos del Señor. Así que todos los creyentes eran puestos en las manos del Señor, y no de la iglesia,
Es decir, es que lo vamos a poner en manos de la iglesia. No, pónganlos en manos del Señor. Las nuevas congregaciones tienen que estar puestas directas con el hacedor de nuestras vidas delante del Señor. Él, en momentos de necesidad, en momentos de dificultad, Él va a ser el que los va a sostener y el que los va a mantener. Así que, ¿esto qué implica? Confiar en el Espíritu Santo, tanto en los nuevos creyentes como en sus líderes recién nombrados. Así que Pablo y sus compañeros se consideran facilitadores, en otras palabras, parteros. Nosotros como misioneros, como evangelistas, somos solamente parteros. Los ayudamos a que nazcan, pero nosotros no les damos el nacimiento. Nosotros no les generamos vida, eso lo hace Dios. Para que una persona experimente el nuevo nacimiento es en base al agua y al espíritu. Nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Tienes tú no que volver al vientre de tu madre, no, tienes que experimentar el nuevo nacimiento en base al agua y al espíritu. Y esto nos convierte a nosotros solamente en parteros. ¿Cuántos partos yo no atendí? Ya ni me acuerdo, perdí la cuenta. Pero me acuerdo del primer parto que siendo un médico interno de un hospital, estaba yo en mi etapa de aprendizaje y yo me recuerdo cómo le decía yo a mi médico residente, vas a estar conmigo, vas a acompañar. 2 de la tarde me toca a mí estar en la sala de partos y desde la ventanita de cristal veo que me hace así, me dice adiós, voy a comer, ahí nos vemos, que Dios te bendiga y atiende tu parto. Y yo dije, Dios santo, mi primer parto. Pero me doy cuenta que todo lo que aprendí de todo lo que yo tenía de ginecobstetricia, de ir paso por paso, y estaba sudando, sudando. Y mi enfermera me decía, tranquilo, doctor. Y yo recuerdo paso por paso. Pero me di cuenta que tengo que ver cómo va trabajando la mujer con su parto, cómo vienen las contracciones, estarlas contando, estar con el reloj, estar palpando, estar bien cómo va el vientre y ya empezar a ver cómo corona el bebé y los movimientos que tengo que hacer, si le voy a hacer una epicio o no, pero yo estoy ahí calculando, pero yo no generé la vida, la vida la genera Dios. Cuando viene un bebé en Cristo, usted no genera la vida. Usted se convierte en partero nada más. Ya sea que el que bautiza es un partero nada más, pero el que genera la vida es Dios. Él da el nuevo nacimiento. Da el nuevo nacimiento. Entonces nos convertimos en eso, en parteros. Y cuando solamente predicamos, nos convertimos en carteros. Damos el mensaje. Y aquí está el mensaje. Y dice, hermano, es que no se convierten. Es que yo no los tengo que convertir. La conversión la hace Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Yo solamente soy el cartero. Desde luego que yo tengo que hacerlo apasionadamente. Yo tengo que lo que yo voy a decir lo vivo, lo experimento. Entonces es bien importante esto. Pablo y sus compañeros estaban conscientes y se consideraban como sembradores, se consideraban parteros en este proceso de traer nuevas vidas. Continuar fomentando relaciones. Capítulo 15, 36 y 18, 23. Después de algunos días, dice el verso 36 del capítulo 15, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, Es importante notar que Pablo y Bernabé sentían esa preocupación profunda y permanente por el bienestar de aquellos quienes habían ganado para el Señor. Miren, hermanos, en mi experiencia, en época de mi vida dejé de ser pastor. Pedí permiso para dejar de ser pastor y convertirme en evangelista itinerante sembrador de iglesia. Entonces yo quise experimentar, ir a predicar en lugares donde no estaba la iglesia, en ciudades donde no había iglesia de Dios, ir con 25 evangelistas. Nos atrevimos a comprar un microbús, un bus. Llevábamos músicos, llevábamos predicadores y cada fin de semana
íbamos a visitar esas cosas. Y el pueblito, visitamos casa por casa, casa por casa, casa por casa. Es una ardua tarea, sí. Durante más de un año, hasta que se estableció la iglesia. Y hubo alguien que dijo, yo dono todo este terreno, grandísimo el terreno. Se bardó todo. Y al principio estaban, ahora que estoy predicando abajo de las palmas de coco y árboles de mango, me recuerdo mis ayeres, cómo predicamos abajo de los árboles y cómo pasado el tiempo ya, más de 30 años, mis niños estaban bien chiquitos. Los metíamos abajo del asiento y dormían con cartones abajo del asiento del autobús y nos íbamos viernes, salíamos del trabajo, salíamos las enfermeras, los médicos, salíamos de los hospitales, de nuestro trabajo, nos subíamos al microbús, poníamos nuestro dinero, poníamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, sábado y domingo, regresamos el domingo o el lunes muy de madrugada, todos ya con el uniforme listo para ir al consultorio, las hermanas que eran enfermeras para ir al hospital, ya llevaban su uniforme puesto, desvelados, cansados para ir al trabajo. Fue una época maravillosa de cómo el Espíritu Santo se movió en nosotros, entre nosotros y medio de nosotros. Son experiencias inolvidables. Todos esos más de 20 hermanos que me acompañaban fin de semana, yo bendigo a Dios, muchos de ellos, la mayoría son pastores ya. Se convirtieron en pastores, pero eran evangelistas y estuvieron en el fragor de la batalla en semana con semana. Y ahora me da mucho gusto que son pastores, me invitan a aplicar a sus iglesias. Pero eso fue hace más de 35 años. Y me dice mi esposa, y hoy lo tenemos que seguir haciendo con la misma pasión como lo hacíamos antes. Con bebés en la mano, pero compartíamos con gozo la palabra de Dios. Y decíamos, vamos a volverlos a visitar, vamos a volverlos a ver. Y desde luego cuando ellos nos recibían, hermanos, pues nos daban de comer cosas inmundas. Ellos estaban escuchando el evangelio, todavía no sabían de la alimentación, y nosotros nos miramos unos a otros y les empezamos a compartir la palabra y a decirles, hermanos, es que esto nosotros no lo comemos, no lo podemos comer, pero no se mortifiquen. El arrocito sí, y los huevitos los vamos a hacer así de esta manera. Pero todo esto que está aquí, esto sí no lo podemos comer. ¿Y por qué? Ah, mire, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. No se ofendieron, al contrario, dijeron, entonces también nosotros vamos a empezarlos a desechar. Nosotros no dijimos que lo hicieran, pero ellos empezaron a entender la palabra. Nosotros tenemos que fomentar esas relaciones con cariño, con amor. Y, desde luego, convocar a las iglesias enviadoras. En este caso, se acerca el concilio en Jerusalén. Hay un problema grave. Y la pregunta aquí, ¿los gentiles tienen que convertirse al judaísmo de manera cultural y ceremonialmente, a fin de que ellos puedan ser considerados salvos en Cristo? Porque si ustedes leen Hechos capítulo 15, los fariseos convertidos a Cristo decían, ellos tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés como nosotros. Y ese era el punto, Ese era el punto. Y era algo crucial para una iglesia que está a cientos de kilómetros, en otro país, con otra cultura, que es Antioquía de Siria, y que son griegos los que se han convertido y que la iglesia ha crecido descomunalmente. Demográficamente se ha multiplicado. Es más, son más congregantes en Antioquía que en Jerusalén, podríamos decir. La iglesia ha crecido. Y entonces aquí hay este problema. Y esta cuestión tenía que ser resuelta. Y quiero decirles que no se iba a resolver por una congregación. Jerusalén va a decidir que sí y que no. No. No vemos que la iglesia de Jerusalén mande cartas y sea la que convoque. No. No es así. El hecho es que la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. Y Bernabé era un ex miembro de la iglesia en Jerusalén. Miren, muchos de ustedes que me mandaron sus tareas son ex miembros de la iglesia que está en, no sé, en Oberá o en Loma Bonita, y que ahora no, pues ahora estamos en Mar de Plata y estamos en otro lado y que vi todas las historias. Y al ver todas estas historias, estoy pensando en Jerusalén y Antioquía, y ellos están convocando, no,
no está convocando a Jerusalén. Es Antioquía quien está enviando, según Hechos capítulo 15, versículo 2. ¿Están con su Biblia ahí, por favor? Hechos 15, por favor, verso 2. Vayan a la Biblia. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieron Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión? 15:1, última parte. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, pareciera que pesaba mucho esto. Y miramos nosotros que la iglesia de Antioquía envía a Pablo y a Bernabé, a un ex miembro de la iglesia de Jerusalén, y les indica que había en este momento cierto grado de autonomía que cada iglesia disfrutaba, y también un sentido de confraternidad como iglesia. Y aquí miramos bien el texto, en Hechos capítulo 15, verso 2. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones a las que podemos llegar por nuestro estudio de la metodología de Pablo en Éfeso y su metodología general para empezar y desarrollar otras iglesias? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cuáles son algunas conclusiones? La primera, anoten, la primera conclusión. Pablo y sus compañeros reconocieron una y otra vez que es el Espíritu Santo, el director divino en todos los esfuerzos. Es decir, la iglesia que nos pongamos como proyecto a iniciar, nosotros miramos que es el Espíritu Santo. Y después de un año de haber iniciado, pensamos, digo, hicimos un plan de trabajo, los 5 bautizados, mi esposa y yo. 5 bautizados, mi esposa y yo somos 7. Y dijimos, vamos a hacer un proyecto. ¿Qué les parece que el sábado 25 de febrero de 2023 hagamos nuestro primer culto de evangelismo? Entreguemos invitaciones, folletos y hagamos un culto aquí de evangelismo. Y repartimos muchos folletos. Y yo les dije, trabajemos en base a la ley de la probabilidad. A la ley de la probabilidad. Solamente la ley de la probabilidad. Entre más invitaciones hagan, más probabilidades tienen de que venga gente. ¿Saben cuántos llegaron? Invitados, solamente llegaron 2 invitados al culto. Desde el 25 de febrero del 2023. ¿Sabe qué pasó con esos dos invitados que llegaron? Solamente uno se bautizó en marzo del 2023. Es decir, se bautizó al mes de haber llegado. Y la otra hermana que llegó, no falta ni un viernes y ni un sábado al culto. No ha fallado. Todavía está al pendiente de los cultos. Y las visitas que nos han llegado, están llegando, pero no son de la campaña, no son del culto de evangelismo. Están llegando porque las hemos estado visitando con mi esposa. Pero están llegando, pues estoy hablando de la campaña. Y quiero entonces decirles que tenemos nosotros que darle crédito al Espíritu Santo. Él es el director divino. La segunda, hermanos, es la oración. Es decir, si nosotros no oramos por las personas, si nosotros no le pedimos, nosotros tuvimos que hacer cadenas de oración. Oren por las personas con nombre y apellido. Pongan el nombre y apellido por las personas que vamos a estar orando para que Dios toque sus corazones. La oración afianza todo esfuerzo evangelizador y la siembra de iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden que la iglesia de Jerusalén nació por medio de la oración. La carrera misionera de Bernabé y Saulo fue de oración y ayuno. Oración, ayuno de toda la iglesia. Y ya fue que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Pero estuvieron en oración y ayuno. Es decir, hoy si la iglesia no ora,
si la iglesia no ayuna, wow. Y si solamente la iglesia se reúne para la carne asada, Mario, para que se reúne para las actividades de comunión, no está mal, ¿eh? Está bien, porque ya lo vimos en Hechos 2, 40, 47, está bien. Pero tenemos que tener momentos de ayuno y de oración. Tenemos que tener momentos de meternos a la presencia de Dios a través de la oración y tocar el corazón de Dios, para que Dios toque el corazón de las personas. Nosotros tenemos que convertirnos en esa iglesia facilitadora, en una iglesia que está enviando, pero que está orando. Y tercera, la meta es convertir que esta iglesia nueva se convierta en una iglesia responsable, que en una iglesia que sea reproductora, pero que sobre todo tengan ellos bien claro el fundamento de la doctrina de Cristo, que estén fundamentados en la enseñanza apostólica, en la doctrina de Cristo, en el fundamento doctrinal. Nosotros, aquí en México, a todo el que es bautizado, le regalamos, aparte de su Biblia, le regalamos el fundamento doctrinal, lo que cree la iglesia. Pero trabajamos con ellos en esa parte. Es decir, nosotros empezamos a enseñarles a que guarden todas las cosas. Y nosotros no nos espantamos ni nos incomodamos cuando ellos como bebés empiezan a hacer cosas todavía del mundo. Y nosotros decimos, están en el proceso de maduración. Hay que trabajar con ellos. Hay que enseñarles a que guarden todas las cosas. Pero nosotros no podemos calificarlos como ya nosotros que tenemos 10, 20 o 30 años, o que somos tercera o cuarta generación de la Iglesia de Dios, porque aquí tenemos a hermanos que son nietos, bisnietos de fundadores de la iglesia y que tienen ya un bagaje de años y de un cúmulo de tradición de generación a generación. Estamos con gente nueva que incluso ni católica es, ni religiosa es. Y nosotros tenemos que trabajar con ellos. La cuarta, la terminología que usaban era conducente a la madurez y responsabilidad. Usaban palabras como creyentes, hermanos, discípulos e iglesias, incluyendo aquellas que se reunían en las casas. Aquí no hay ninguna diferencia entre la terminología utilizada para referirse a nuevos creyentes y nuevas iglesias y la utilizada para referirse a cristianos o a iglesias más maduros. No, en otras palabras, era una terminología que los animaba, los levantaba, los capacitaba, los alentaba. No era una terminología que creaba una actitud de inferioridad o de dependencia, sino se sentían parte de. Tuvimos una comida y juntamos una cooperación para la comida. Y tenemos una hermana que está desde la campaña y no se ha bautizado. Y me dice la hermana Jacqueline, hermano Richard, hermano pastor, la hermana me quiere dar su cooperación, ¿qué hago la recibo o no? Le digo, usted recíbala. Ella la está dando porque se siente parte de la misión. Se siente parte de la iglesia. Si usted dice, no la puede dar porque no es bautizada, usted la está excluyendo. Nosotros tenemos que usar terminología, palabras que los hagan sentir parte de nosotros. Creyentes, hermanos, discípulos. Ahora, en vista de las 4 observaciones que vimos, nos preguntamos la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra estrategia de oración para sembrar iglesias? ¿Cómo estamos trabajando nuestros cultos de oración en las iglesias? ¿Estamos nosotros haciendo un apartado en el culto de oración para nuevos proyectos de iglesias? Ahora, ¿qué filosofías, estrategias, metodologías y terminología necesitamos emplear para sembrar nuevas iglesias? ¿Qué podemos hacer aquí para que nuestras estructuras y metodologías sean sensibles
a la obra del Espíritu Santo para llevar a las nuevas iglesias a su máxima madurez en lugar de obstaculizar. Yo creo que aquí es bien importante de que debemos asegurarnos nosotros que el que inicia la obra, que el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Es el que guía a la iglesia, es el Espíritu Santo. Eso tenemos que asegurarnos, que nosotros solamente nos comportemos como colaboradores de Dios. Recuerden, no se trata de trabajar para Dios, se trata de trabajar con Dios, no para, es con Dios. Es decir, entonces, trabajemos con el Espíritu Santo. Él va a iniciar la obra y Él nos va a ayudar a que la obra continúe. Muy bien, fundamento espiritual. Dejamos la parte bíblica y ahora nos vamos al fundamento espiritual. El logro más asombroso en la historia del mundo tiene que ser con la extensión del evangelio en el primer siglo. O sea, eso es lo más maravilloso que ha ocurrido. Se ha puesto a pensar qué le habrá parecido a los discípulos eso de la gran comisión. ¿Cómo responder y hacer discípulos a todas las naciones? Señor, ¿te refieres a nosotros? Y cuando hablamos de esto, de esta parte de la gran comisión, pues es como decirle, los discípulos están pensando y reflexionando. Apenas si hablamos bien el idioma, no hablamos bien, no conocemos bien el hebreo, hablamos solamente arameo. Y aún nuestros paisanos se burlan de cómo hablamos, el acento que tenemos de galileos. No somos hombres doctos culturalmente, no fuimos criados en Jerusalén. La mayoría somos de Galilea. Y si agregas al hecho de que no tenemos una educación formal, no tenemos dinero, no tenemos recursos económicos. Ahora, ¿cómo esperas que cumplamos tu mandato? Si reflexionáramos así. Ahora, teniendo en cuenta todos los factores que ya mencioné, no contaban con imprenta, con radio, televisión, teléfono, correo electrónico, automóviles, aviones, templos, fotocopiadoras. Y no tenían una organización central, ni tenían recursos económicos, ni amigos influyentes. Entonces, ¿cómo explicamos que el evangelio llegó hasta la mera capital del imperio? Llegó hasta Roma. Porque, miren, tenían en contra el poder eclesiástico del Sanedrín. Tenían en contra el poder político y militar del Imperio Romano. Entonces, tenían muchas cosas en contra. Y sin embargo, miramos nosotros que ellos solamente se afianzaron al poder del Espíritu Santo. Y es por eso que vamos a hablar acerca de esto de la espiritualidad. Dependencia del Espíritu Santo. Y en esto de la dependencia del Espíritu Santo, tenemos que considerar la tarea de que nosotros al sembrar iglesias queremos enfocar el papel esencial, vital y crucial que tuvo y sigue teniendo el Espíritu Santo en la extensión del Evangelio y el establecimiento de la iglesia.
El sembrador de iglesias tiene que estar totalmente familiarizado con la función que el Espíritu Santo cumple en la plantación de nuevas congregaciones a fin de poder complementar su dirección, presencia y poder para lograr su cometido. Muy bien, solamente les dejé un poquito del principio que vamos a ver el día de mañana, que es el fundamento espiritual. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hacerlo que sea una realidad en nuestras vidas. Así que quiero escuchar comentarios de lo que hemos visto, fundamento bíblico, y y alguna aportación que tengan o alguna pregunta que tengan de la clase de hoy. ¿Cómo vamos? Siente que es mucha información. Adelante, pueden abrir sus micrófonos. Todavía tenemos tiempo para platicar. ¿Cuántos parteros? Buenas, Adelante, yo venga de ahí. eh, mientras escuchaba la clase se me vino tipo una pregunta, ¿no? Y que por ahí me gustaría escuchar su opinión, qué piensa al respecto. Generalmente en las iglesias siempre los miembros, digamos, a los creyentes, dejan el trabajo evangelístico para el pastor o para, por otro lado, para los que son parte del cuerpo pastoral, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿no hay fundamento bíblico de que eso sea así? De que ese trabajo hay que dejarlo para el pastor o para los que son consagrados. Entonces, ¿por qué los miembros, los creyentes creen esto? O sea, dejan ese trabajo solamente para ellos, ¿no? Porque no hay, ¿de dónde sale ese pensamiento? Porque en realidad no hay base bíblica para que eso sea así. Entonces, ¿por qué, de dónde viene esa forma de pensar? Yo creo que es bien muy buena pregunta, porque yo creo que es un vicio, no es bíblico eso que tú mencionas, y creo que es un vicio que traemos arrastrado ya, como parte ya de quienes nos discipularon. Cuando nosotros nos vamos al manual del sistema integral de discipulado, que el primer tratado es integrarme al cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que yo me llego a integrar al cuerpo de Cristo? Bueno, cuando lo acepto, cuando me bautizo, cuando me comprometo a ser su discípulo y me comprometo yo a la obediencia, a los mandamientos, estoy integrándome al cuerpo de Cristo, participo de la cena del Señor, yo soy miembro activo. El segundo tratado es creciendo en Cristo. Es decir, ya nací, soy nuevo en Cristo y ahora tengo que entrar a un proceso de crecimiento, de desarrollo. Y en esa parte del crecimiento que lo vamos a ver el día de mañana en lo que es el fundamento espiritual, ¿cómo es que yo ya bautizado tengo el don del Espíritu Santo? Y ahora debo de experimentar el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. El fruto y los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo lo vamos a ver mañana, con mucha calma. Y entonces en los dones empiezo a pasar al tercer módulo, que es sirviendo a Cristo. Y es ahí donde ya sirviendo a Cristo me doy cuenta que ya tengo la forma, ya conozco los dones, conozco esto, he crecido espiritualmente, me he desarrollado y ahora estoy en la parte de servir a Cristo. Y el cuarto es el envío, testificar a Cristo. Es decir, cuando ya yo empiezo a compartir el evangelio con otros, cuando yo ya pasé integrándome al cuerpo de Cristo, creciendo en Cristo, sirviendo a Cristo, y el cuarto módulo es testificando a Cristo. Y yo les comentaba para mis alumnos que están aquí, que estudiaron mi clase el año pasado, les decía, voy a tratar de hacer alegórico esto, pero llevándolo a lo natural. Les comentaba yo a mis alumnos, ¿han estado en el campo y han estado viendo a pastores y ovejas en el campo? ¿Ven a un pastor con ovejas? Dice, sí, hemos tenido, en el campo hay gente que tiene el pastoreo de ovejas.
Y le digo, ¿han visto alguna vez en alguna ocasión que un pastor esté embarazado de una oveja y que le nazca una oveja al pastor? No, porque el pastor cuida ovejas, alimenta ovejas, pero las ovejas que se reproducen son las ovejas. Las ovejas que están embarazadas son las ovejas. Ahora, llevándolo al sentido espiritual. Yo soy pastor, pero también soy oveja. Y yo también tengo que tener fruto. Y tengo que estar embarazado y producir otra oveja. En el sentido espiritual. Pero yo como pastor de la iglesia, las ovejas son las que traen ovejas. No sé si te responda la pregunta, pero son las ovejas las que deben estar en trabajo de parto. Entonces, las ovejitas son las que traen almitas. Por ejemplo, en esta campaña que tuvimos, le digo a mi esposa, ya le dimos el material. Ya le dimos el material. Nosotros estamos procurando tener el alimento para las ovejas, tener la predicación, tener la contención, el acompañamiento, estar con ellas. Pero la pregunta es, ¿quiénes son las que van a traer invitados? ¿Quiénes son las que van a llevar gente? Son las ovejas. Entonces, cuando llegó el hermano José, un hermano que venía de la Ciudad de México y se vino hasta Acapulco con el único interés de suicidio, de quitarse la vida. Conoce a mi tocayo, Richard, el dueño de la casa, en donde hacemos los cultos. Él empieza a compartir, porque él llega con su moto, tiene un taller de motos, y empieza a compartirle, oiga, don José, mire, lo invitamos aquí, yo aquí dirijo los cultos, y aquí empezó a invitarlo. Don José llega, pasan semanas, de repente él llega con pollo asado para todos. Nos sorprende, el hermano José es nuevecito y llega con pollo asado para todos. Pero siguen compartiendo, pero es un alma de ellos. Yo no lo evangelicé. Los recién bautizados lo llevaron. Y ahora decide el hermano José, en estos bautizos se va a bautizarse. Y ahí está. Llega con su corbatita, con su camisa, ya llega a los cultos bien arregladito, ya llega bien. Y me dijo, pastor, quiero confesarle que cuando yo vine aquí, a Acapulco, vine con la idea de quitarme la vida. Pero he encontrado a Dios, he encontrado a Cristo. ¿Quién lo llevó? Otra oveja. Y yo le digo a los hermanos, anímense, hermanos, porque estos bautismos que hemos tenido, estos últimos bautismos, es resultado del trabajo de ustedes, no de mí como pastor. Entonces, quiero decirles que es las ovejas las que producen ovejas. Y entonces, uno tiene que hacerse un balance y un estudio. ¿Cuánto tiempo tengo de cristiano? ¿Y cuántos hemos llevado los pies de Cristo? Mi esposa el día de ayer me sorprendió. Nosotros en las bodas, aquí acostumbramos a que les pasamos un libro a las personas y nos ponen parabienes. Nos escriben, los felicitamos y ta. Y mi esposa encontró el libro, escombrando su recámara, encontró el libro de nuestra boda y me dice, mira lo que encontré aquí. Cuando yo estudiaba medicina, en el tercer año de la carrera de médico cirujano, yo me convertí a Cristo. Y a mi amigo, mi compañero de escuela, desde lo invité a mi bautismo. Después terminamos, nos graduamos, nos titulamos, ejercimos ya como médicos. Yo lo seguí invitando hasta que él se bautizó, se convirtió y se casó con la hija de un ministro de nuestra iglesia. Fíjense, aquí en la iglesia encontró a la esposa, la hija de un ministro. Ya tiene años que falleció, duerme en el Señor. Pero encontré su letra y su firma. A ver si después las tomo la foto y se las mando. ¿Saben qué me dice? Dice, te agradezco que me hayas llevado a Dios. A mí me hizo llorar, porque vi su firma, su letra. Te agradezco que me hayas llevado a Dios. Te felicito en tu vida, en tu matrimonio. Y yo era una oveja. Yo no era pastor, pero uno como ovejas tiene que traer ovejas.
Es decir, tiene que parir corderos. Porque el cordero es una oveja bebé. El cordero es una oveja bebé. Y entonces uno tiene que darse cuenta, hermanos, los hijos espirituales, que aunque Pablo en este momento no le decía hermanos, creyentes, discípulos, pero realmente son hijos espirituales. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos? Pero ¿saben? Su hijo de mi amigo, que es doctor, sus 3 hijos son doctores. De los 3, 2 son bautizados. E impartimos la cena del Señor a la iglesia y mi esposa fuimos con ella el sábado. El más chico de ellos, que es médico, toca en el piano en la iglesia. Me saludan con mucho cariño. Su esposa también. Porque saben esa historia que tuve con su papá. Y ellos están en la iglesia como segunda generación, porque su papá fue primera generación de haber conocido a Cristo. Y su otro hermano, que es médico pediatra, los 2 casados, el pediatra apenas está llevando a su esposa a la iglesia, todavía su esposa no se convierte. Pero el otro médico, el que toca el piano, ya su esposa es convertida. Y uno dice, nietos espirituales. No, ya no son hijos míos. Ellos son hijos espirituales de su papá, porque su papá también les compartió el evangelio. Pero uno se da cuenta cómo esto va creciendo y uno se hace parte de todo eso, de todo ese crecimiento. Pero uno también como pastor, si hay aquí pastores, ustedes también y yo somos ovejas y tenemos que tener trabajo de parto. Así que no sé si te conteste, Rocío, pero no es un trabajo del ministerio ordenado. Es un trabajo de todos. Es decir, todos nosotros tenemos que estar en trabajo de parto. Tenemos que estar dando, hermana Amanda, adelante, puede abrir su micrófono. Yo tengo, buenas tardes, pasa a todos. Tengo una inquietud. Bueno, uno como ovejita lleva a otras personas, ¿cierto? Y bueno, esas personas asisten, van un tiempo, unas se retiran, pero digamos que en un inicio pues reciben al Señor, se supone, ¿no? Y pero alguna que otra sí se bautiza, pero las otras no. Algunas van a la iglesia, pero no se bautizan. Entonces, ¿en qué momento son hijos? O en qué momento, digamos, si está, porque uno se encarga como de llevar y ya, digamos, en la iglesia, pues ya dependiendo del interés de ellos es que se va adquiriendo todos los pasos que usted nos hablaba, los 3 o 4 pasos. Entonces, ahí es como que me queda la inquietud, o sea, en qué momento ya sería ese parto. Buena pregunta. A veces nosotros, fíjense, pensamos que con llevarlos a la iglesia y decimos, pastor, aquí se los pongo, yo nomás se los traje. Aquí se los pongo y ese chamba de usted. Ahí se lo. Yo cuando me dicen, hermano, aquí le traje le dije, no. A mí usted no me trae nada, ni me trae a nadie. Ese trabajo es de usted, no es mío. Usted lo disipula, usted lo acompaña, usted lo invita, usted lo trae y usted lo atiende todo el tiempo, todo el tiempo. Yo hago una predicación general y lo puedo visitar en su casa, pero el discipulador es usted. Usted se convierte en discípulo que trae discípulos. Y usted tiene que trabajar. Hay mucho material en la iglesia. Y yo les decía en mi clase del año pasado, les decía, hermanos, trabajen curso Nueva Criatura. El curso Nueva Criatura es un curso de 8 lecciones que los lleva a las personas al bautismo. Pero esto termina uno y empieza el otro. Es decir, nosotros tenemos que enseñarles a que acuerden todas las cosas. Si nosotros pensamos que los llevamos a la iglesia y que solamente nuestro trabajo es traerlos a la iglesia, solamente soy un facilitador. No. Usted también es un partero. Usted también tiene que estar en el trabajo de parto. Y después del parto, usted tiene que seguir con ellos.
No, es que ya nacieron. Y luego a veces decimos, hermanos, ya se bautizaron, ya ahí los dejo y voy por otros. No, hay que estarle seguimientos. Mi esposa, le voy a dar un ejemplo de mi esposa. Cuando los vecinos se cambiaron a la casa pegada a la nuestra, llegaron uniformados y con armas un arma reglamentaria. Y le dije a mi esposa, este matrimonio son del ejército. Y vi sus insignias, capitán y teniente. Él era teniente y la esposa era capitana, de rango mayor que el esposo. Y le digo, hay que invitarlos al grupo familiar. Y dice, no, pero son del ejército. Si tú vas al Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta que Juan, a él le llegaron soldados, publicanos, y hasta los soldados preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Y ya les dice, les da, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El Evangelio es para todos, hasta para los soldados. Y yo bendigo a Dios porque en mi pastorado he pastoreado a mayor del ejército, a capitán del ejército y a teniente de fragata de la Armada, de la Marina. Que es complicado, porque son bien disciplinados. Son de los que llegan puntuales a los cultos y quieren que toda la iglesia llegue puntual. Y luego se molestan con uno, hermano, ¿por qué la iglesia llega fuera del horario? Y digo, es que ustedes están bien disciplinados en su trabajo. Y aquí es diferente. Sin embargo, la invitó a la hermana Eulalia. Vino, la hermana se bautizó. ¿Y saben cómo fue que renunció al ejército? Porque no podía guardar el sábado. A veces la castigaban, la arrestaban porque en el hospital, cuando estaba en un hospital militar, se dormía un soldado y el irse a su casa, arrestados, permaneciendo guardias en el hospital, porque era enfermera del ejército en el hospital. Y me dijo, pastor, yo voy a renunciar a mi trabajo porque no guardo el sábado, no voy a la iglesia, estoy a veces arrestada, yo quiero estar en la iglesia. Y uno dice, ¿de veras la convicción para acercarse a Cristo? Y de repente se resfría por problemas matrimoniales, su esposo, por lo que usted quiere. Mi esposa al pendiente. Eulalia, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No es el pastor, es mi esposa quien la invitó. Es su madre espiritual. No la ha dejado. Es fiel a su diezmo, es fiel a la iglesia. Tiene una mamá enferma que tiene que estar yendo y viniendo hasta la Ciudad de México. Se va, nos encarga su casa. Mi esposa va y le riega sus plantas. Es decir, no es mi esposa hermana de la iglesia del culto. No, mi esposa se ha convertido en hermana de la iglesia de toda la vida de ella. Llora con ella en sus problemas, está con ella. Eso es acompañamiento. Eso es pastoral. Es la pastoral que tenemos que hacer. Y luego mi esposa, a veces no te tomes muchas cosas muy a pecho. Relájate. No, pero mira cómo sufre. Pues, estar pendiente. Nosotros tenemos que enseñar a la iglesia a estar pendiente de los bebés. Y eso nos hace falta, hermana Amanda. Es decir, que nosotros tenemos, no sé, el pastor, pensamos nosotros que la carga del pastor, y como decía Rocío, ¿será que el pastor y los líderes nombrados son los responsables? Hermanos, si sembrar una iglesia cuesta mucho. Llevar almas a la iglesia ya sembrada cuesta mucho. Y el trabajo aquí es de todos. Si todos estuvieran en la misma sintonía, no perderíamos tantos miembros. Mantendríamos los que estamos y llegarían incluso más. A veces nosotros mismos dejamos de ir, dejamos de asistir. Como no tenemos ningún nombramiento en la iglesia, es que hoy no me toca en nada, no me nombraron para nada. No, te equivocas. No tienes un nombramiento en ese año, pero tú tienes que trabajar. Y yo he aprendido algo muy importante en la iglesia: ser y dejar de ser. Durante 9 años, director nacional de evangelización y misiones en México, recorriendo todo el país, para arriba y para abajo, bajando en un avión, subiendo a otro avión, recorriendo todo el país. Ya no soy el director nacional, hay otro en mi cargo. Pero yo soy un vaso de barro. Como dice el apóstol Pablo, somos vasos de barro. Y en vasos de barro hay un tesoro espléndido
que es Cristo, el Evangelio. Pero nosotros somos, escuchen bien, rompibles, somos frágiles y reemplazables. Yo soy frágil, me rompo y me reemplazan. Dejo de ser. Porque como yo no soy director y no tengo nombramiento de pastor en ninguna iglesia, llegué, me puse a las órdenes del sobredor, no me ha visitado para decirme, hermano, hay una iglesia aquí, ¿qué le parece? No, yo ya tengo más de 2 años aquí, o ya va a ser 2 años, no me preocupa, ni me incomoda, ni me pone triste. Vamos a empezar un grupo nuevo, vamos a trabajar. Ya me fue a visitar, bendito Dios, ya fue a enterarse qué estamos haciendo, pero yo no me tengo que sentir, ni me tengo que llorar. No, 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 no. En la iglesia pasa que dejo de ser. Sí, dejo de ser de un cargo, pero sigo en el cuerpo de Cristo y tengo que seguir trabajando para Cristo. Y tenemos nosotros esa problemática, porque tenemos un fenómeno en México, no sé en Sudamérica, pero aquí tenemos banqueros y senadores. Los banqueros son hermanos que solamente van a la banca y no hacen nada. Y los senadores no van a la iglesia en todo el año, pero en la cena del Señor están presentes. Y lo digo de manera jocosa y, y solamente como un chiste. Banqueros y senadores. Y el Señor nos manda a ser discípulos, que hacen discípulos. Y lo digo con cariño, no son expresiones despectivas. ¿Sí? Pero sí, cuando tengo oportunidad, digo, dejen la banca. Conviértanse en ovejas que están de parto, que están trayendo. Y si no están trayendo, están discipulando. No traen nuevos, pero están discipulando, están trabajando. Y hermanos, cuando la iglesia toda trabaja así, el pastor, sus planes, sus proyectos están más fáciles, están más sencillos, está trabajando con la iglesia porque tiene una iglesia que está trabajando, está metida. Y nosotros vemos pues que las iglesias batallan cuando tienen muchos años de estar fundadas y empezamos a anquilosarnos. Y no sé si se acuerdan los hermanos del curso del año pasado, pero ahí tengo este eslogan, apréndanselo. Iglesia que no evangeliza, se fosiliza. Iglesia que no evangeliza, se fosiliza. Pero esta clase no es de evangelismo, la clase después del año pasado, pero sí nos va a llevar en ese sentido que vamos a tocar un área de evangelismo. Nos va a tocar la semana que viene, porque vamos a ver el fundamento evangelístico. Hoy estamos viendo el fundamento bíblico y luego vamos a ver el fundamento espiritual el día de mañana. Adelante, Amanda, no sé cómo está tu respuesta que te di. Muchísimas gracias, me quedó súper claro y sino que ahora me quedaba claro en la parte que dice que el Espíritu Santo es el que se encarga de todo, ¿cierto? Digamos, de abrir el corazón de las personas, pienso yo, porque pues a veces uno ve como personas muy duras y uno como que se frustra, o sea, se siente uno como frustrado y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque es que yo no sé hablar o yo no sé qué, no sé dar el mensaje. Y bueno, eso me ha pasado. Entonces, por eso preguntaba cuándo es que es el parto, porque pareciera que yo no tengo hijitos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Permiso. Sí, Por ahí lo mío va acorde a lo que decía Rocío hoy, o la pregunta que ella hacía. Y yo me di cuenta que nosotros, por experiencia propia, digo, a veces no terminamos o decimos que el pastor o la parte encargada de evangelismo dentro de la iglesia
tiene que evangelizar y nosotros no, a veces nos cubrimos con esa forma de decir, yo no estoy preparado, como decía la hermana Amanda, ¿no? Eh, yo no hice un curso de evangelismo, yo no sé cómo encarar a una persona, ¿no? Y lo gracioso es que a veces cuando hay cursos de evangelismo, eh, las personas también no los hacen. Te dicen que no están preparados, que no saben cómo evangelizar, pero cuando hay un curso o una especialización en ese ámbito, tampoco los hacen, ¿no? Entonces yo creo que es solo una mera excusa, ¿no? De ponerse detrás de un muro para decir, bueno, yo no evangelizo porque no sé cómo hacerlo. Pero cuando te dicen, bueno, te damos las herramientas, no, tampoco quiero tomar esa herramienta, mejor me quedo sentadito y me quedo más tranquilo, ¿no? Y con respecto a lo otro que nos decía que por ahí, que nosotros tenemos que ser los encargados de seguir alimentando por ahí a nuestras ovejitas, a las ovejas que nosotros parimos por ahí, y no dejarlos en la iglesia. Me acuerdo de la clase del año pasado, ¿no? De asistencia espiritual inmediata, que nos decía que nosotros somos los que tenemos que alimentar a nuestros hijos y hacerlos crecer, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Y de última decía que si nosotros no podíamos, por alguna cuestión de edad o de sexo que por ahí no nos impedía que lo demos en adopción, ¿no es cierto? Que era una de las cosas que me quedó muy grabada, pero nunca dejarlos solos, nunca llevarlos y tirarlos, bueno, ya está, te trajimos la iglesia, te tiramos acá, arreglate, o que se arregle, o buscate a alguien que te adopte, sino nosotros seguir con hacer ese seguimiento, ¿no es cierto? Y estar con la persona para que siga creciendo dentro de la iglesia y espiritualmente, ¿no? Sí, sí, bueno que recuerdas eso, porque si tienes hijos espirituales y nomás los traes al mundo y los tiras, no tiene sentido. Y bueno, lo que dices, Mario, el sistema de adopción. Si yo tengo a una persona que es convertida ya, pero es mujer, y entonces yo soy masculino, y no la puedo estar haciendo las visitas, yo la doy a adopción a mi esposa. Y mi esposa está así, y tú hazte cargo de acercarle todo lo que es asistencia espiritual inmediata. Porque, o la diferencia de edad, que él es muy joven, yo ya soy una persona más madura, entonces busco que a un pastor joven o alguien empiece a trabajar con él. Entonces, miramos nosotros que el género, la edad e incluso la ciudad, si es de otra ciudad, no está aquí en mi ciudad. Entonces yo veo la manera y la conecto. Y así nos ha tocado que recibimos gente de otra parte que llegan aquí y que dice, oiga, hermano, le estoy mandando esto. Me llegó un hermano que es pastor en Indio, California, y me dijo, oye, hermano, estoy aquí, vine con mi esposa a Acapulco, pero quiero dejarte a mi familia. Ah, sí, cómo no. Fuimos, comimos, nos llevaron a presentarnos a las personas. Me dio la apertura, me dio chance, yo prediqué, aceptaron a Cristo. Y le dije, ¿les gustaría? Dice, ¿dónde se reúnen? En tal lado. ¿Puede pasar por mí el viernes a tal hora? Y pasamos por ella. No ha dejado de asistir. Pasamos. Me habla. Este viernes no voy a poder porque tengo consulta médica. Está muy bien. Pero está ahí. No se ha bautizado, pero la tengo en adopción con mi esposa. Y ya mi esposa se conecta con ella por el WhatsApp. Y le digo, oye, habló el hermano Ivonne, que hay que pasar por ella. Mándale mensaje. Porque es más correcto que mi esposa lo haga, que yo lo haga. Igual, una jovencita. Oye, le mandé WhatsApp. Jackie, te la encargo. Es tu amiguita. No tengo que hacerlo yo, porque es mujer y porque es una jovencita. Entonces, tenemos que darlos en adopción. Muy buena participación, Mario, porque eso lo vimos en la clase del año pasado y sirve para que nosotros trabajemos con
los nuevos convertidos. Y recuerden que estamos viendo fundamento bíblico, lo vimos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a orar para clausurar mañana al horario que ya estamos acostumbrados y vamos a ver fundamento espiritual. Por ahí ya subimos, bueno, ya le envié yo al hermano pastor, hermano Abraham Marín, le mandé ya las presentaciones de la semana pasada y entre jueves y viernes le voy a mandar las presentaciones de esta semana y así lo vamos a estar haciendo para que ustedes tengan. Esta semana no tienen tarea, o quieren que les deje tarea, no tienen tarea. No tienen tarea. Vamos a dejar la tarea para la siguiente semana. Hermana Amanda, adelante. Hermano, qué pena. Es que yo estoy terminando mi tarea, pero no sé a dónde enviarle la tarea. Hermana, a mi WhatsApp, lo hacen en Word y yo ya califiqué todas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alumnos que enviaron tarea. Y lo hicieron unos en la semana, otros el fin de semana y otros todavía hoy, el lunes por la mañana. Así que la tarea es su calificación. Ya tengo calificaciones, ¿eh? ¿Me recuerda su número de WhatsApp? Qué pena con usted, que no lo tengo. Ok, déjenme ver si lo anoto aquí. Permítanme. Gracias. Ahí les mandé. 4, 17. ¿Pueden pasarle la información a la hermana? Sí estuvo pendiente de qué se trata la tarea. Sí, porque yo estuve en la clase, pero no sabía dónde. Pues la estoy terminando, estoy refinando porque todavía como tocaba consultar con varias personas, entonces pues todavía estoy como refinando el documento y ya para pasar. ¿De cuál es su iglesia, hermana? Yo soy de Iglesia Séptimo Día de Colombia, Bogotá, De Colombia. Bogotá, Colombia. Ujú. Oiga, ¿no está por ahí, no, es que hay unos hermanos de Venezuela, pero ellos ven la clase grabada y ya Mm, ellos me mandaron también su tarea. yo voy a mirar si hay alguna otra hermana. Creo que había una Y hermana hay que otra está en hermana segundo año. de la misma iglesia, Sí, Paola, creo que hagan es. juntos juntas para que sea una sola tarea y tengan Listo. información. Listo, porque yo ya tengo la primera parte que es toda la parte de la historia, me falta es la ahorita cómo estamos conformados, cuántos, toda esa partecita me falta, porque la de la historia ya la recopilé Ujú. y me faltaría eso. Y voy a buscar a la hermana para decirle pues que ya tenemos el trabajo. Muy bien. Listo. Van a hacer 3 tareas en las 6 semanas, así que, y va a ser un proyecto. 3 tareas que suman 50 puntos. Y luego el proyecto que suma otros 50 puntos. Pero ya recuerden cómo es mi clase. Yo les doy una idea del proyecto y a ustedes le ponen ciencia y conciencia. Vamos a orar para clausurar Gracias, hermana. y invitamos a Mario, nos llevas en oración para clausurar la clase, por favor. Adelante. Me parece que Mario no llegó a escuchar, se habrá cortado su internet. Nos despide Rocío, por favor. Sí, no tengo problema, oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te quiero agradecer, Señor, por la vida que nos das, por tu fidelidad y por tus abrazos de amor, Señor, que nos das cada día. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros durante esta semana, que nos sigas guiando en nuestro estudio, Señor, y que mañana nos podamos volver a reencontrar para seguir estudiando, Señor, en tu palabra y sobre este ministerio que es plantación de iglesias. Te pido que tú nos guardes en esta noche, Señor, en nombre de Jesús. Amén.